Bueno, pues buenas tardes tengan todos. Los que fueron llegando después, sean bienvenidos también. Gracias a Dios que nos ha permitido adorarle, buscar su rostro. Es un deleite el poder estar con Él, el poder reconocer, como reconocíamos al principio y al final. Creo que es el Espíritu quien guía, pone en el corazón ese sentir del Padre, del Hijo, de que nosotros reconozcamos de cuánto lo necesitamos, ¿verdad? La letra del primer canto decía: ahora ya no puedo estar más sin ti, Señor. Y la letra del último canto decía: necesito de ti. Y necesitamos del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle su guianza, vamos a pedirle que Él sea quien hable a nuestros corazones. Yo no te invito a escuchar mi voz porque yo no tengo nada que decirte, pero créeme que Cristo Jesús, nuestro Señor, tiene tantas cosas que enseñarnos, tiene tanto que hablarnos. Padre bendito, amado Dios, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, Señor. Es palpable, Señor. No nos cabe duda que tú estás en medio de nosotros. Y no porque seamos especiales o mejor que cualquier otro grupo, cualquier otra persona, no. Simplemente porque es tu misericordia, simplemente por tu gracia, sublime gracia tuya, Señor, que tienes compasión de nosotros. Gracias por venir una vez más a este lugar. Gracias por venir y dejarnos sentir tu presencia. Gracias, Señor, por venir a instruirnos, a hablarnos, a advertirnos. Padre, que nuestro corazón y nuestro oído esté atento a tu voz, Señor. Que todos los que están aquí sentados estén atentos a tu voz, Señor, no a la mía, Señor. Padre, te ruego que tú respaldes esta predicación, Señor. De lo contrario, Señor, calla mi boca, Señor. Por favor, amado Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a pasar al estudio de la palabra. Quisiera comenzar haciéndoles pensar un poquito en que nosotros como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, y una de esas emociones que quizás, uno de esos sentimientos que quizás no nos gusta sentir, es esa sensación a miedo, es esa sensación a temor a algo. Y todos tenemos miedos. Quien diga que no tiene miedo, yo creo que es un mentiroso, porque de alguna manera todos le tenemos miedo a algo. Hay quien le teme a una cucaracha, hay quien le teme a un león, hay quien le tiene miedo a una serpiente, hay quien le tiene miedo a alguna enfermedad, hay quien le tiene miedo a la soledad, hay quien le tiene miedo a la muerte, hay quien teme morir. Y pueden haber muchos miedos en nosotros, pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí, el miedo al cual le debemos de prestar más atención, y es el que creo que deberíamos buscar tener, escuchen lo que estoy diciendo, el miedo que deberíamos buscar tener es el estar separados de Dios. Ese debe ser el mayor miedo, que deberíamos buscarlo, el estar separados de Dios. Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Cuando Dios se aleja, cuando Dios se va. Hay una frase que se dice mucho: Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona, y eso es una realidad, pero es una realidad para las personas que buscan realmente a Dios. Eso es una realidad para las personas que quieren más de Dios, que quieren más de su presencia. Dios nunca los va a abandonar. Dios siempre va a estar allá para ellos. Dios siempre va a estar allá dispuesto. Pero también hay una realidad muy triste, que Dios también abandona y se aleja de aquellos que lo menosprecian.
Dios también abandona y se aleja de aquellos que no toman en serio su palabra. Y cuando digo que no toman en serio su palabra, no solamente estoy hablando de allá afuera. Puede haber aquí entre nosotros gente que a pesar de venir cada domingo no esté siendo seria con la palabra de Dios, y Dios lo sabe, y hay un peligro, porque Dios se puede ir. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Comienza diciendo el versículo 20: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Cuando leo esta parte, que la sabiduría clama en las plazas, no sé por qué, pero a mí en lo personal me figura un poquito a cuando Jesús comenzó la parábola del sembrador, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Aquí la sabiduría clama. Aquí vemos al autor de estos proverbios que está personificando a la sabiduría, y todos sabemos quién es esa sabiduría. Todos sabemos quién es Dios. Él clama por las calles, dice. Él alza su voz por las plazas, clama en los lugares de reunión, en lugares como este. Y el versículo 22 hace una pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Primera pregunta que hace el Espíritu Santo: ¿hasta cuándo, oh simples, van a amar la simpleza? Segunda pregunta: y los burladores desearán el burlar. Tercera pregunta: y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? Dice el Espíritu. ¿Hasta cuándo vamos a hacerle caso a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a disponer nuestro corazón para escucharle y para atender a su voz, para atender a su voluntad? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. ¿Hasta cuándo van a seguir viniendo y escuchar y ser unos oyentes más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a empezar a practicar todo lo que se ha estado enseñando desde que tú escuchaste la primera predicación hasta el día de hoy? ¿Hasta cuándo se va a ver en tu vida esos frutos? ¿Hasta cuándo tomarás en serio a la voz del Señor? Y dice, versículo 23: volveos a mi reprensión. Yo en este versículo puedo notar el amor de Dios. Nosotros como personas, amados hermanos, como seres humanos, tenemos algo que consideramos como dignidad. A veces hay algunos roces con alguna persona, hay algunos roces con algún familiar, y uno piensa: hasta que no me hable yo no lo voy a hablar. O si no, piensa: bueno, ya intenté hablarle, ya intenté acercarme a él, pero no me hace caso. Cuando le quiero hablar, voltea su rostro, mira a ver para otro lado. Cuando ve que me estoy acercando, se esquiva y se va a otra dirección. Tengo dignidad, ya no lo hablaré más. Ya no voy a intentar hasta que él quiera y venga a buscarme, entonces yo le haré caso. Y nosotros decimos que tenemos dignidad. Si nosotros como seres humanos malos, que hemos sido pecadores prácticamente gran parte de nuestra vida, creemos tener dignidad, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? Piensa en cuántas veces tú has ignorado su voz. Piensa en cuántas veces tú lo has rechazado. Podrás decir: hermano, es que no, yo nunca lo he rechazado. Yo nunca le he dicho a Dios: no quiero oírte.
Pero por cuanto no has puesto en práctica todos sus estatutos, no has querido rendir tu vida a Él, lo estás menospreciando. Sin embargo, aquí vemos el amor de Dios. Porque es cierto, empieza una pregunta con exhortación diciendo: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y burlones desearán burlar, insensatos aborrecerán la ciencia. Pero aún así, fíjense el gran amor de Dios. Dice Dios: vuélvanse a mi reprensión. Tienen la oportunidad ahorita de escucharme una vez más. Tienen la oportunidad ahorita, que si ayer me ignoraste, que si ayer hiciste que pase de largo mi voluntad y no quisiste hacerme caso, bueno, hoy yo te llamo a que atiendas a mi voz. Vuélvete a mi reprensión. Y promete el Señor esto: he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y les haré saber mis palabras. No hay pretexto. A veces uno puede pensar o puede decir: es que, hermano, yo no le entiendo. Por más que ya me compré un diccionario, ya me compré una concordancia que me descifre el hebreo, el arameo y todas las lenguas en las que ha sido escrita la Biblia, pero no le entiendo. No hay pretexto. Cuando uno busca a Dios de verdad, cuando uno atiende a su voz, tenemos la promesa. Dice: yo voy a derramar mi espíritu sobre ti. Y dice Dios: y yo te haré saber mis palabras. Es Dios quien nos da el entendimiento. Es Dios quien nos puede dar el discernimiento y la luz para poder entender lo que Él quiere de nosotros. Por eso no hay pretextos. Y dice aquí, versículo 24: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Dice Dios: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Te decía, el que Dios se aleja de una persona, el que Dios abandone a una persona, es una realidad. Pero no es lo que Dios quiere. No es su propósito principal. El propósito principal de Dios es que estemos cerca de Él. El propósito principal de Dios es que tengamos una relación verdadera con Él. El propósito principal de Dios es que realmente seamos como hijos suyos y Él sea nuestro Padre. Ese es su propósito principal. Pero cuando Dios ve de que no hay esa intención en el corazón, no hay esa voluntad de someterse a Él, también Él puede dejarnos y puede alejarse de nosotros. Y es muy triste. Es la cosa más triste que a un ser humano le puede pasar. Es la cosa más triste. Puedes quedarte en bancarrota, puedes perder a un familiar, puedes quedarte en la calle, pero de verdad que la persona que se queda sin Dios en esta vida es su ruina, y no es su ruina temporal por los años que le queda de vivir en esta tierra. Es una ruina eterna que no tendrá fin. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que, estando llenas del Espíritu Santo, este tema, este mensaje, hermanos, también es para nosotros,
que lo estamos buscando y que hemos decidido para que sigamos deseándole más a Él. Porque podemos encontrar en la Biblia ejemplos de personas que estando llenos del Espíritu Santo, Dios se alejó de ellos y los terminó abandonando. Vuelvo a repetir, no es su principal motivo de Dios, no es su principal anhelo de Dios estar lejos de nosotros. Al contrario, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que todo hizo perfecto. Dios, todo era bueno, hizo los árboles, hizo el mar, hizo todo lo que conocemos, hizo al hombre, y vio Dios que era bueno, lo hizo perfecto, porque quería tener una relación con Él. Incluso después de que el hombre haya pecado, después de que ellos desobedecieron a Dios, Dios buscó remediar esa relación y empezó a buscarlos. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Pero el hombre es el que ha querido, y es el hombre el que siempre ha dispuesto en su corazón estar lejos de Dios, y eso es muy triste. Vamos a ver en Jueces. Primero vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Conocemos todos ya la historia del rey Saúl. Todas estas referencias que voy a ir diciendo va a ser algo rápido, porque dando por entendido que ya conocemos muy bien la historia de estos personajes bíblicos, de estos ejemplos. Entonces quiero centrarme nada más en lo que pasó con ellos. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Les decía, todos conocemos a Saúl. Saúl era un hombre común y corriente de la tribu de Benjamín, que una vez, estando buscando a unas mulas que se le habían perdido, se topó con el profeta Samuel. Dios lo había escogido a él para que sea el rey de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel. El Espíritu de Dios vino sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, Saúl, según lo que nos narra la Biblia, él fue desviando su corazón de Dios, aferrando su corazón a un trono terrenal, a una corona terrenal, a una gloria pasajera, a una vanidad, y terminó alejándose de Dios. No fue una vez que Saúl pecó contra Dios. Podemos ver incontables de veces que Saúl no le quiso hacer caso a Dios, y lo único que le importaba a Saúl era la corona, era ser rey, era que nadie le quite esa autoridad que él tenía y que Dios le había dado. Sin embargo, Dios vio el corazón de Saúl. Y aquí en el versículo 14 está escrito uno de los pasajes más tristes. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando dice aquí de parte de Jehová, no se está refiriendo que Dios mandó al espíritu malo. No se está refiriendo a eso. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Simplemente el hecho de que haya un espíritu malo que haya llegado, creo que la semana pasada lo explicó el hermano Jorge. Cuando uno está lleno del Espíritu, pues no hay lugar, no hay cabida para nada y para nadie más. Pero cuando el Espíritu de Dios se va, pasa lo que Jesús decía: la casa queda vacía. Entonces viene el espíritu malo y ve, está vacía, está arreglada, y va a buscar a otros demonios, y vienen y entran en esa persona. Entonces, lo que hizo Dios aquí fue retirar su espíritu. En otras palabras, lo que Dios decía a Saúl: tú no quieres nada conmigo, no quieres nada de mí, pues haz lo que tú quieras. Y vino un espíritu malo
y dice que atormentaba a Saúl. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de que Dios abandone a una persona? Punto número 1, una de las principales consecuencias: el ser humano pierde todo tipo de paz. Toda paz interior se pierde. Este Saúl que estaba muy seguro, este Saúl que tenía a su cargo ejércitos, que podía salir a la guerra y sabía que iba a ganar la guerra porque Dios le iba a dar la victoria, perdió la paz. Se volvió una persona paranoica, pensó que lo perseguían para matar, pensó que todos eran sus enemigos. Aún el mismo David, que se acercaba para tocarle, para ministrarle y para hacer que se calmara y se aplacara un poco su espíritu, aún a él vio como un enemigo, porque pensó que estaba en contra de él y buscó matarle. Cuando pierdes toda paz, eso es una referencia de que quizás el Espíritu de Dios se está apartando de tu vida. Cuando ya no sientes esa seguridad en Dios, porque problemas van a haber siempre, dificultades van a haber siempre. Decía un predicador allá, la paz no quiere decir la ausencia de los problemas o la ausencia del dolor, no. La verdadera paz es que en medio de eso va a haber confianza, tranquilidad, seguridad de que todo va a estar bien, porque Dios está con nosotros. No va a haber desesperación. Pero el hombre pierde toda paz. El hombre está siempre asustado, no puede dormir. Hoy en día escucho que hay muchos casos de insomnio, de personas que dicen no puedo dormir. Le dan vueltas a su cama, en su hamaca, y pasa toda la noche y no dormí nada. Están preocupados y ni siquiera saben por qué están preocupados. Oye, ¿qué tienes? Siempre te veo angustiado, siempre te veo triste, siempre te veo así. ¿Y sabes qué te dicen? Ni yo sé por qué. La razón es simple y es sencilla: Dios no está contigo. Dios no está contigo. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas que Dios llene tu vida, llene tu corazón. Hoy en día aquí en nuestro estado, muy lamentablemente, muy tristemente, hay un gran índice de suicidios. ¿Por qué? Porque la gente no está buscando a Dios, porque Dios no está presente en sus vidas. Y yo te pregunto a ti, hermano, hermana, amigo, amiga que estás aquí, ¿es lo que tú quieres? ¿Estar lejos de Dios? ¿Seguir allá, como dice el proverbio que leímos? ¿Seguir en tu simpleza? ¿Seguir allá en tu necedad? ¿Es lo que tú quieres? Punto número 2. Cuando el Espíritu de Dios no está, cuando Dios no está con la persona, o cuando Dios se va de la persona, el ser humano pierde toda fuerza espiritual. Toda fuerza espiritual. Vamos a ver el caso de Sansón, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Dalila le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Todos conocemos también la historia de Sansón. Un hombre, un varón que desde su nacimiento, antes de su nacimiento, ya había escogido por Dios para una misión muy especial. Tanto así que también él vino de una madre estéril y Dios sí tuvo que hacer un milagro para que Sansón pudiera nacer. Dios lo escogió, lo apartó, era nazareo y tenía reglas muy específicas que seguir. Pero como podemos ver en su historia, a Sansón le valió lo que Dios ya había destinado, le valió lo que Dios ya había dicho, cómo tenía que vivir, le valió.
No tenía que beber sidra ni vino. Sin embargo, allí con los filisteos en sus fiestas, allí se la pasaba también bebiendo Sansón. Puso su mirada en mujeres filisteas, en mujeres de las cuales Dios ya había dicho que no quería que emparenten con nadie que no sea del pueblo de Israel. No le valió, no le importó a Sansón, le valió todos los propósitos y toda la voluntad de Dios, lo echó en sus espaldas, no le importó. Y él pensó que siempre esa fuerza la iba a tener, que siempre ese poder que tenía, esas agallas, esa fuerza desmedida, siempre la iba a tener. Pero como te vuelvo a repetir, Dios también tiene dignidad. Cuando ve que el hombre está empecinado en su necedad, Dios dice: me voy, arréglatelas como tú puedas. No necesitas de mí. ¿No me quieres a mí? Pues allá tú, ve cómo le haces. Pero ¿saben qué es lo más triste acá? Lo más triste acá que podemos leer, dice aquí en el versículo 20, dice que cuando Sansón lo despertaron y le dijeron que va con los filisteos, iban a ir sobre él, él despertó como si nada. Él enseguida pensó: yo me libro de esta tan fácil. Soy el hombre más fuerte del mundo, nadie puede contra mí. Y dice aquí: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y saben que aquí esto es algo muy peligroso. Y esto va para los que ya somos cristianos. Esto va para los que ya estamos caminando. Esto va para los que ya hemos sido también llenos del Espíritu. Hermanos, cuidemos nuestro cristianismo, cuidemos esa unción que Dios nos da, cuidemos esa llenura que Dios nos da. Porque tú puedes seguir predicando, yo puedo estar aquí predicando, puedo estar tocando y puedo hacer cualquier obra que parezca que yo demuestre que soy cristiano, pero el Espíritu de Dios ya no está conmigo. Y yo ya ni siquiera sé si el Espíritu de Dios está conmigo. Yo estoy aquí, estoy pensando: Dios me va a respaldar, Dios me va a dar poder para predicar, me va a dar poder en la palabra, me va a dar poder para hacer esto. Y Dios ya no está conmigo. Esto es muy peligroso. Sansón ni siquiera sabía, dice aquí, ni siquiera se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Meditemos en nuestras vidas. ¿Está Dios con nosotros? ¿Realmente tenemos aún su respaldo? ¿Realmente está Él allí para ayudarnos? ¿Realmente lo estamos buscando para hacer su voluntad? ¿Qué estamos haciendo? Y es que cualquiera de nosotros pudiera decir: no, pero hermano, ¿qué fuerza voy a perder? Si yo nunca he podido matar a un león como Sansón, nunca le he podido hacer frente a un ejército, ¿qué fuerza? Hermanos, cuando el Espíritu está con nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu, cuando Dios está con nosotros, le hacemos fuerza a ejércitos de demonios. Le hacemos frente también al gran enemigo, a Satanás. Le hacemos frente aún al enemigo que tenemos de nosotros mismos, en nuestro interior, a nuestro propio corazón. Y le hacemos batalla, pero es porque Dios está con nosotros, porque nosotros por sí mismos no tenemos fuerzas. Cuando entonces empieza a haber tentación y pecado, tentación y caída, tentación y esto, una cosa es segura: el Espíritu de Dios se está apartando de ti. Porque si el Espíritu de Dios está contigo, no te va a dejar pecar. Vas a luchar, vas a sufrir, la tentación va a ser muy dura, pero no vas a pecar delante de Dios. No vas a pecar ni vas a ofenderle a Él, porque Él te da la fuerza, Él te da el poder para vencer cualquier obstáculo. Él lo prometió en Corintios, lo vemos. Él no hay ninguna tentación que venga que no sea humana, sino que con la tentación Él mismo da la salida. Pero estás en pecado constante. Si estás allá, es que caí otra vez al ver pornografía, caí otra vez, le robé algo a alguien, caí otra vez, insulté, tengo odio, tengo rencor en mi corazón. El Espíritu no está contigo. Perdona que yo te lo diga y que sea muy fuerte, pero es mejor que lo sepas: Dios no está contigo.
¿Y sabes qué eres? Eres un blanco fácil para el enemigo. Eres un blanco fácil para seguir siendo ese títere que él quiere que seas en sus manos. Sansón ya no pudo hacer nada. Cuando Dios se apartó de él, ya no pudo hacer nada Sansón. Sansón fue sometido y todos conocemos la historia. Fue torturado, le sacaron los ojos. Sansón perdió la fuerza. Sansón perdió el poder. Que no nos vaya a pasar lo mismo que a Saúl y lo mismo que a Sansón. Busquemos a Dios. Busquemos de Él, lo necesitamos. Si no, de verdad, yo siempre he dicho, porque si Dios no va a estar conmigo, a veces cuando estoy orando le digo a Dios, Señor, porque si tú no vas a estar conmigo, ¿para qué lo intento? Ya sé el final. El final es fracaso. El final es derrota. Pero necesitamos a Dios. Punto número 3. Aparte de que cuando Dios no está con el hombre, cuando Dios se aleja del hombre, aparte de que pierde la paz, aparte de que pierde la fuerza y el poder, también Dios los entrega a su propia voluntad. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer desde el 21. Capítulo 1, versículo 21 dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué podemos ver acá? Que cuando Dios abandona al hombre, simplemente es la consecuencia de no haber tomado en serio a Dios. Es esa la consecuencia. No es que Dios sea cruel, no es que Dios no nos ame, no es que Dios no le importe el ser humano, y creo que eso lo sabemos muy bien. Es que el hombre no quiere nada con Dios. Por eso lo necesitamos. Hace unas semanas apenas el hermano Rigo nos compartía la importancia de la presencia de Dios. ¿Cuánto la debemos desear? ¿Cuánto la debemos de anhelar? Ahí está ya la gente. Ahí está ya el mundo cayéndose a pedazos. Ahí está ya cada vez haciendo haciendo aceptable toda inmundicia, toda perversidad, cada vez volviéndolo hasta como parte de una ley para ser aceptada por la sociedad. Hermanos, no seamos iguales a ellos. Necesitamos ser esa luz, necesitamos ser esa lámpara a la cual Jesús nos llamó. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Necesitamos de esa gran lumbrera que es Cristo en nosotros. Necesitamos de su luz para que también nosotros podamos alumbrar a los demás. Porque ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen.
Es por eso que es momento de analizar. Es momento de pensar cómo estamos delante de Dios. ¿Queremos seguir sin paz? ¿Queremos seguir sin la fuerza y el poder del Espíritu? ¿Queremos vivir practicando y haciendo nuestros caprichos, nuestros antojos? Si eso quieres, mira, Dios lo va a permitir, pero créeme que si Dios lo permite, es el peor castigo que el hombre pueda recibir: dejarnos hacer lo que queramos. Es como el padre. Siempre pongo este ejemplo cuando me toca explicar algo como esto. Siempre pongo, es como nosotros como padres, cuando tenemos un hijo pequeño y vemos que se está acercando donde hay candela. No, hijo, no te acerques. No, hijo, no vayas a tocar, te vas a quemar. Pero el niño ya necio. De repente dice el padre, pues lo voy a dejar para que vea qué se siente. Y el niño va y mete la mano, no porque el padre no le interese su hijo, sino porque llega un punto en el cual dice, ¿no me quieres hacer caso? Pues anda, prueba lo que tú quieres. Ahora yo te pregunto a ti, que estás aquí hoy, y para los que nos están viendo también, ¿qué tú quieres en tu vida? ¿Qué estás esperando? Si tú todavía no te has entregado a Dios, ¿qué estás esperando para entregarte? ¿Qué estás esperando para dejar la simpleza? Si tú ya te has entregado a Dios, ¿qué estás esperando para consagrarte más y más a Él? Porque fuimos llamados para consagración y necesitamos cada vez estar más consagrados a Dios, a su voluntad, a su disposición. No nos conformemos, hermanos. Busquemos más de Dios. Vamos a regresar en Proverbios capítulo 1, donde empezamos. Proverbios capítulo 1. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Ahora bien, hermanos, hasta ahorita, hasta aquí, hemos visto cómo Dios ha abandonado a personas que por su necedad, que por su obstinada manera de vivir, su desobediencia, le han dado la espalda a Dios, y también Dios decide dejarlos solos, abandonados, como consecuencia de sus propios actos, como consecuencia de su propia maldad. Ahorita quisiera que veamos el caso de una persona que fue abandonada sin que lo merezca por sus propios hechos. Vamos a ver en Mateo capítulo 27. Versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vuelvo a repetir, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí tenemos, hermanos,
la historia de un varón que nunca debió de haber experimentado el abandono de su padre. Sin embargo, él decidió pasar por ello. ¿Sabes por qué? Para que tú no tengas que pasar por eso, para que yo no tenga que pasar por eso. Dicen algunos comentaristas bíblicos, y yo creo que realmente es así, que los clavos le dolieron a Jesús. Claro que sí, porque era un hombre. El desprecio, el que lo hayan abandonado sus discípulos, le dolió a Jesús. Claro que le dolió. La corona de espinas en su frente también le dolió. Los latigazos desprendiéndole la carne de su espalda también le dolió. Pero lo que más le dolió, que su padre lo haya abandonado. Es un dolor que acabó con todo su sentimiento, que destrozó por completo el sentimiento de Cristo. El corazón de Cristo se terminó de hacer en cachitos, en pedazos, cuando el Padre lo había abandonado. Ahora bien, ¿quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? Podemos leer los 4 evangelios y no vamos a hallar nada malo en él. Fue perfecto, amó a sus enemigos, sirvió a los pobres, ayudó a los enfermos, perdonó a los que lo estaban crucificando. No tuvo odio, no tuvo rencor en su corazón. Siempre estuvo a la merced y a la voluntad, a los pies del Padre. Y una muestra de eso era que en este momento Jesús estaba en la cruz. Porque horas antes Él le decía: Señor Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero mira, no quiero que se haga mi voluntad, quiero que se haga el tuyo, Señor. Y la voluntad del Padre era una. ¿Sabes cuál era la voluntad del Padre? Que Víctor se salve, que Jorge se salve, que José se salve, que Mario, que María, que el mundo tenga una oportunidad para salvarse. Y aún así desprecias a Dios, y aún así cierras tu oído, y aún así te alejas de Él y no quieres tomar en serio su palabra. ¿Por qué tienes tú que experimentar el abandono de Dios? Jesús pasó por eso y lo hizo por su propia voluntad. Lo hizo porque Él quería que nosotros estuviéramos siempre cerca de su amado Padre. Cerca de la hora novena, Jesús había clamado en gran voz diciendo: ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué Dios lo abandonó? Porque en este momento, este versículo 46, del capítulo 27 de Mateo, ¿sabes qué nos está narrando, hermanos? ¿Sabes qué estaba sucediendo realmente? Hay una alabanza por allá muy hermosa, no sé si la han escuchado, pero se titula Glorioso Intercambio. Aleluya, glorioso intercambio nos ha dado Cristo, que siendo pecador ahora salvo soy por su gracia, dice más o menos esa alabanza. Eso es lo que estaba pasando en este momento. En el versículo 46 nos está narrando que se estaba dando un intercambio. Jesús estaba tomando con Él los pecados de la humanidad. Jesús estaba tomando. ¿Tú qué has sido en tu vida? Solamente ponte a meditar. ¿Qué has sido en tu vida? ¿Has sido un mentiroso? ¿Has sido un borracho? ¿Has sido un blasfemo? ¿Has sido un ladrón? ¿Has sido un fornicario? ¿Has sido un adultero? ¿Has sido un... ¿Qué has sido? Los que han sido asesinos, los que han sido... ¿Qué has sido? En ese momento Jesús se lo estaba adjudicando a Él. Yo soy el asesino, yo soy el fornicario, yo soy el adúltero, yo estoy tomando su lugar de Él. Castígame a mí, yo estoy tomando su pecado.
Estoy haciendo un intercambio y en su lugar de ellos, Señor, yo te doy mi santidad. Yo te doy mi pureza. Yo te doy mi obediencia. Estaba bien un intercambio. Tanto así que lo que veía el Padre era una cruz con Jesucristo, pero con un Cristo lleno de pecados. No propios, tus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad. Ahí estaba. Y el Padre lo abandonó. Y el Padre lo dejó. Porque como dice la Biblia, Dios no se puede mezclar. Lo santo no se puede mezclar con lo inmundo. Y tuvo que dejarlo. Hay quienes dicen, no, ¿cómo va a ser? Dios nunca le dejó a Jesús. Aquí lo dice, Jesús lo vio. Él no fue como Sansón, de que no sabía que Dios ya no estaba con él. No, él se pudo dar cuenta. Él lo pudo notar, tanto así que aquí hace énfasis el escritor. No dice, y Jesús dijo. No, dice, Jesús clamó a gran voz con tal desesperación. Algo que no dice que Jesús haya clamado con gran voz mientras le ponían a... Yo no dudo que Jesús haya gritado, vuelvo a repetir. Fue muy doloroso para él como hombre que clavos estén atravesándole las muñecas, las manos, que el clavo le estén atravesando. Fue muy doloroso. Yo sé que gritó Jesús, pero aquí hubo un clamor más intenso, un clamor con mucho más dolor. El Padre lo había abandonado. Ahora bien, si Jesús, siendo el puro, el santo, clamó para que, Señor, como diciendo, acuérdate de mí, no me abandones, Señor, ¿por qué me abandonas? Si Jesús clamó, ¿cuánto más tú? ¿No te das cuenta el peligro en el que estás? ¿No te das cuenta en el peligro en el que estás viviendo allí, como jugando a la religión, como un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de mí, un poquito del Espíritu, un poquito de mi carne? Estás en un peligro de verdad muy inminente, y lo que se viene para ti o para cualquiera que no tome a Dios en serio va a ser realmente terrible. Terrible. Vuelvo a leer lo que decía en Proverbios 1. Por cuanto llamé, Proverbios 1, versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Cómo estás hoy delante de Dios? ¿Realmente estás dispuesto a oírle? ¿Realmente estás dispuesto a atender a su voz? Pero por cuanto llamé y no quisiste oír, dice Dios, te extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cada domingo, cada reunión, el Espíritu está aquí, extendiendo las manos, dijo Jesús, porque cuántas veces busqué como la gallina extiende sus alas para que sus polluelos vengan a Él y se escondan en Él. Así yo, dijo Jesús, así yo hago, pero no han querido, me han despreciado. Y le termina diciendo Jesús a Jerusalén, por lo tanto, no volverán a saber de mí hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que se den cuenta que realmente me necesitan y Dios es la grande necesidad que el ser humano tiene. Dice aquí, extendí mi mano. Jesús dice, extendí
mis brazos como la gallina extiende sus alas. ¿Alcanzamos a entender el amor de Dios realmente? Pero qué triste es que hagas lo que dice acá. Pero llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Quién te crees que eres al despreciar las reprensiones de nuestro Dios? ¿Quién te crees que eres para menospreciarlo, para despreciarlo y para hacerle indiferente? Versículo 26, también yo. Pudiera sonar algo cruel, como está escrito acá, pero Dios es el más digno. Dios es el único digno. También yo me reiré en vuestra calamidad. También yo me reiré cuando yo vea que están allá sufriendo, cuando están allí perdidos por su pecado y allí revolcándose en su dolor. Dice Dios, pues yo me voy a reír, porque eso quisiste, porque no tomaste en serio mi palabra, porque no agarraste mi mano cuando te la extendí. Y me burlaré, dice Dios. Pero ¿por qué dice acá? Porque aquí, versículos antes leímos que tú eras un burlón también. Porque cada vez que escuchas y no haces, cada vez que escuchas y haces lo contrario, te estás burlando de Dios y eres un burlador delante de Dios. Y dice Dios, yo también me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Aquí quiero hacer una aclaración. La Biblia no se contradice. Dios no se contradice. Dice aquí, entonces me llamarán. Quizás alguno pueda pensar, entonces me estoy dando cuenta de que he sido un blasfemo, que he sido un burlador, que he sido un simple, que he sido un necio. Me estoy dando cuenta. Pero hermano, acabas de leer que aunque ahorita yo llame, que aunque ahorita yo busque a Dios, Dios no me va a responder. No. Veamos el contexto. Estamos hablando aquí de burladores. De a quienes se está refiriendo aquí son esas personas que nada más buscan a Dios para servirse de Él, que llaman a Dios para sacar algún provecho de Él, para los que buscan a Dios por mera conveniencia propia. Porque la palabra nos deja claro que me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me van a buscar con todo vuestro corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que no me van a buscar solamente porque necesitan que yo les haga prósperos, que me necesitan para que yo les quite nada más la enfermedad que tienen, que me necesitan nada más para que yo haga más fácil su vida. No, buscan a Dios porque lo quieren servir. Así como aquel ladrón. Acuérdense de la historia de los dos ladrones. Uno buscaba a Dios. Si eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos. Quería algo a cambio. Hay mucha gente que así se acerca a Dios. Para esa gente, para ese tipo de burlones, para ese tipo de burladores, Dios dice, y me llamarán y no responderé. Pero también hay otro tipo de personas que buscan a Dios, como el otro. No te das cuenta. Nosotros estamos aquí pagando lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Y nada más le dijo al Señor, Señor. Ni siquiera le dijo, llévame a tu reino. Él ya estaba convencido de que él merecía el juicio y la condenación eterna. Él ya estaba convencido, porque no le dijo al Señor, llévame a tu reino. Le dijo, acuérdate de mí en tu reino. Jesús lo vio
Y no importó que si tenía, no sabemos, no nos dice la Biblia cuántos años tenía aquel ladrón. No sé si tenía 40, tenía 50, si tenía 30, no lo sabemos. Lo cierto es que toda su vida fue llena de pecado, de maldad, de perversidad. Y en ese solo instante, por haber buscado a Dios con todo corazón, no convenenciariamente, reconociendo su maldad, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque Dios no le niega, porque Dios no le niega su ayuda a quien, como leíamos en el Salmo 22 al principio, Dios mira la aflicción del afligido y lo atiende, lo busca, lo ayuda. Pero ¿cómo? ¿De qué tipo de manera queremos retener a Dios con nosotros? Saúl quería retener a Dios con él solamente para que no le quiten el reino. Sansón quería retener a Dios con él solamente para no perder esa fuerza. ¿Tú por qué? ¿Por qué quieres tener a Dios en tu vida? ¿Te has hecho? Desde allí debemos de empezar. Desde allí debemos de empezar, desde las bases. ¿Por qué quiero a Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabes darle esa respuesta a esa pregunta. ¿Por qué quieres a Dios en tu vida? ¿Para qué lo quieres? Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Aquí dice la razón, otra vez: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. En otras palabras, lo que dice Gálatas 5, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Sembraste desprecio, sembraste indiferencia, sembraste burla, prepárate para recibir tus mismos frutos que tú mismo sembraste. Pero Dios no quiere ni desea eso en nosotros. Yo eso quiero que lo tengamos bien presente. No es la principal voluntad de Dios que estemos lejos de Él o que Él esté lejos de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos con Él y para Él. Por eso nosotros aprendamos a decir como David. Vamos para terminar, a leer el Salmo capítulo 51. Vean la diferencia de este, que también era un rey y que también pecó, y pecó de la manera más atroz, pecó de la manera también más perversa, cayendo en adulterio, cayendo en asesinato, cayendo en mentira, queriendo ocultar sus pecados, un pecado tras otro, maldad tras maldad. Pero vemos cómo dice David aquí, cuando reconoció y cuando se dio cuenta de lo miserable que había sido delante de Dios. Dice, escucha, capítulo 51, Salmos capítulo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. En otras palabras, David estaba diciendo, Señor, yo sé que he sido un adúltero, Señor, sé que he sido un asesino, Señor, sé que he sido un perverso, y mi pecado está siempre delante de ti. Por más que yo trate de ocultarlo, por más que yo trate de disimular, Señor, no lo puedo evitar. Está delante de ti. Mis acciones me acusan, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido, reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad
he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y dice aquí David, aquí nos damos cuenta de que no era una oración superficial o era una oración convenenciera. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí nos damos cuenta, porque aquí David no estaba pidiendo, Señor, no me quites el reino, no me quites la corona, por favor, no me quites mi dinastía, no me quites mi legado. No, eso estaba diciendo, muy diferente a Saúl. Él estaba diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es más precioso que todo cuanto se pueda tener. Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Una cosa quería hacer David, no estaba buscando vanagloria, quería testificar de Dios. Quería testificar, dar testimonio, quería salir y glorificar a Dios. He pecado, he hecho esto, pero Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, no quites tu espíritu. Pero no, estoy seguro que si Dios le hubiera dicho a David, está bien David, te voy a regresar mi espíritu, te voy a regresar el gozo de la salvación, pero tú ya no vas a ser más rey, voy a poner a otro. ¿Saben una cosa? Yo estoy seguro que David hubiera estado feliz y contento solamente con volver a tener ese gozo y el Espíritu de Dios cerca de él y en él mismo, porque a él era lo único que le importaba. Ya había probado de Dios, ya había probado de su presencia. ¿Tú ya lo has probado? Y si no lo has probado, ¿no te gustaría probar a Dios? El día de anoche, ya para terminar, nada más quiero platicarles. El día de anoche, ahí donde estuvimos, me reencontré con un jovencito que hace más de 13 o 14 años que no veía. Cuando lo vi todavía era un adolescente de 14 años la última vez. Ahorita ya tiene 27 años, ya es padre de familia, ya está casado. Y me dio mucho gusto verlo porque este jovencito, su padre fue un cristiano, fue un siervo de Dios, pero cuando él era aún muy pequeñito, este hermano salió a predicar una noche en un pueblo llamado Tzucacap. Y después de haber predicado en el parque, se fue a su casa, se acostó a dormir y el hermano no despertó. Dios lo llamó a su presencia, pero había dado mucho testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Había testificado de que Dios estaba con él, que la presencia de Dios estaba con él. Este muchachito, en ese tiempo cuando pasó eso, era apenas un niño, como de unos 6, 7 años apenas. Este jovencito empezó a crecer y creció con ese dolor, con esa amargura, con esa tristeza de no ver a su padre, de haber perdido a su padre. Cuando platicaba yo con él en esos tiempos, lo veía siempre decaído, lo veía siempre triste. Y le decíamos, busca de Dios, prueba a Dios, busca su presencia, así como tu papá, experiméntalo también tú. Y él en ese tiempo, pues como no es imposible, pero es muy difícil a veces que un adolescente tome en serio a Dios. Y pues él no quería. Y anoche lo vi y me llevo la grata sorpresa que hoy en día es un hermano en Cristo.
Y me llevo la grata sorpresa y me estaba platicando y me dice: hermano, hace mucho que te vi, no sabes por cuántas cosas he pasado. Estuve a punto de suicidarme, me dice. Mientras estaba yo en Amilpa, estaba yo sumergido en una depresión inmensa, inmensa. Y tenía al lado de mí el rifle que era de mi papá, en que salían a cazar. Y solamente lo veía y decía: ya no quiero más de esta vida, dice. Dice este hermanito que se quedó dormido esa noche después de tanto llorar, tanto llorar, tanto llorar. Y cuando amaneció, dice hermano, dice el hermanito: hermano, no me vas a creer, dice, pero cuando amanecí, dice, había una alegría inexplicable en mí. Dios me había mostrado en su palabra, Dios me había demostrado que realmente me amaba y que realmente Dios le importamos, a pesar de que no seamos nada ni nadie. Él llenó mi vida y Él vino a suplir toda necesidad que yo tenía en ese momento. Él lo suplió. Y yo le decía: de veras que no hay nada mejor para nosotros como seres humanos que tener a Dios en nuestras vidas. Es lo mejor. Él sigue sin un papá físico, que como él dice, lo sigo extrañando por igual como el primer día. Pero me he ganado un Padre Celestial que llena todo, que lo llena todo y que suple todo. Y si tú no has probado esa magnificencia del amor de Dios, hoy es el día. Vuélvete a Él, toma en serio su palabra. No esperes que Dios diga: pues si tú no quieres nada conmigo, pues yo tampoco quiero nada de ti, porque puede pasar. Ya lo hemos visto. Vamos a cerrar nuestros ojos. La tragedia más triste, la tragedia más dolorosa que el ser humano puede tener es que Dios ya no esté con él. Es que Dios sea parte de su vida. Por eso necesitas buscarle siempre, en todo momento, no solamente en las dificultades, no solamente en las aflicciones, en todo tiempo, tiempo bueno o tiempo malo, tiempo de tristeza o tiempo de alegría. Acércate a Dios, búscale siempre con todo el corazón. Él puede quitar ese peso de pecado que llevas. Porque todo aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, que todo aquel que no le ha entregado su vida a Dios, carga con un gran peso. Pero Dios está aquí y te dice: déjame llevarlo, dámelo a mí. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo te he extendido mi mano hoy. Dios es un Dios real y se hace visible. Un Dios invisible que se hace visible en las vidas. Esto no tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver con rituales muertos o rutinas. Esto es una vivencia, el día a día. Que Dios se manifieste en tu vida. Dios está cerca. Una vez, en una reunión, así como ahorita, el pastor, el predicador que estaba al frente en el púlpito, empezó a hacer un llamado diciendo: vuélvanse a Dios, entrégale tu vida a Dios, no lo desprecies hoy. Y alguien de allí, de los que estaban sentados, dijo: discúlpeme, pastor, pero yo no siento ese peso
¿qué dices tú de los pecados? El pastor, al escuchar tal atrevimiento y tan forma tan descarada de decir de aquel hombre, hizo una observación muy clara y dijo: tú puedes poner sobre un muerto una tonelada, un peso de una tonelada, ¿y el muerto lo sentirá? No, dijo él. Y el pastor le respondió: cuánto me temo entonces que tú estés muerto, que no puedas sentir el peso de tu pecado, que no puedas sentir el peso de tu maldad, que no puedas darte cuenta que necesitas tanto a Dios. Si aquí hay alguien, algún joven, algún hombre, algún varón, alguna mujer que no sienta ese peso, que no sienta esa necesidad de Dios, que escudriñe su vida, no sea que esté totalmente muerto, que le ruegue a Dios, que le suplique a Dios. Dios oye el clamor, ve la aflicción del afligido y Él atiende. Pero tienes que ser serio, pero tienes que tomar en serio su palabra. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más quieres esperar? ¿Quieres esperar hasta mañana? Quizás quieras esperar hasta la otra semana. Quizás quieras esperar hasta 10, 30, 40 años. Quizás quieras esperar hasta que estés viejito al borde de la muerte en tu lecho. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvete a Dios hoy. Si has vivido alejado de Él, vuélvete a Dios hoy. Si tienes a Dios en tu vida, entonces reténlo. Reténlo como hizo Jacob cuando ya iba amaneciendo y el ángel del Señor se iba a ir, y se aferró a sus pies, se aferró a Él y le dijo: no te dejaré, no te dejaré. Aférrate a Dios, búscale. Dios es bueno. Por eso Él quiere que tú te vuelvas a Él, y por eso te llama hoy una vez más. Vamos a escuchar este canto y deja que el Señor mismo, el Espíritu mismo, te ministre. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Oh,
salvación esperado. Y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva a tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Tiembla mi palabra y que tiembla mi palabra. Dios dice así: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Ahí puedes ponerle tu nombre. Oídme, congregación de Mérida. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si lo dejareis, él también os dejará. Oíd, oíd, pueblo mío. Padre, ayúdanos, Señor, a siempre estar junto a ti, Señor, a que tu Espíritu siempre esté con nosotros, Cristo, que no seamos desamparados por un momento, Señor, ni siquiera por un instante de tu santa presencia. Ayúdanos, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, ayúdanos a tomar en serio tus palabras. Líbranos y guárdanos de ser burladores. Líbranos de esa simpleza de la cual advierte y exhorta Proverbios 1. Líbranos de toda necedad y ayúdanos hacer caso a tus palabras. Te necesitamos tanto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy gozamos con tu presencia. Que ninguno de nosotros contriste a tu Espíritu, Padre. Que te busquemos de todo corazón siempre. Que lo hagamos de la manera correcta, como tú quieres, con la fe correcta. Provéenos de esa fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar. Porque así como Pablo, Señor, así queremos algún día decir también nosotros. Queremos decir que hemos peleado la buena batalla. Queremos decir que hemos terminado la carrera. Queremos decir que hemos guardado la fe. Queremos llegar hasta el final. Ayúdanos, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu advertencia. Primeramente en mí, Señor, ayúdame en lo personal a practicarlo, Señor, a vivirlo.
Guárdanos de todo tipo de hipocresía, Señor. Líbranos, Dios. Muchas gracias. Bendice a todos los presentes. Bendice a todos los que nos han escuchado y nos han seguido a través de internet, Señor. Muchas gracias. Síguenos bendiciendo, síguenos ministrando. Que tu presencia permanezca con nosotros, Jesús. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues es todo de mi parte. Gracias por su paciencia. Que sigamos buscando a Dios y lo sigamos haciendo de una manera genuina, verdadera, sin religiosismo, como a Él le agrada. Que pasen buenas tardes y que Dios les bendiga.